Va, te acuerdo, Darío. Bueno, va, profesor. Ande. Qué bueno, o sea, todo bien, gracias a Dios. Estamos para ver si hoy podemos explicarlo mejor con respecto a cómo se elabora este hiper. ¿Vos me pudiste alzar o no te animaste a hacer tampoco? ¿Ah? Sí, me animé a hacer, intenté hacer, como entendí más o menos. Exacto. Bueno, hoy voy a volver a validarles hasta el próximo lunes otra vez la tarea. En caso de que tengas ganas de mejorar tu cuadro o descubras algunos detalles que no pudiste descubrir a la primera. Básicamente es como hacer el análisis de trabajo seguro. Desglosar en pequeños, digamos, procesos dentro de lo que es la tarea que querés analizar y en base a ese sacas tus propias medidas de riesgo, tus propias medidas, tus mediciones o valoraciones de riesgo que te ayudan a hacer si son medidas administrativas o son medidas correctivas o son recomendaciones generales para poder mejorar procesos, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Isaías? ¿Cómo andamos? Consulta, Darío, ¿pudiste ver el video ese que les pasé el enlace ese donde el peruano explica, pero de una manera muy, digamos, sencilla, explica cómo hacer tu cuadro? Sí, sí, revisé más o menos, explica bastante sencillamente. O sea, explica el inicio, básicamente. Sí mismo, es bastante didáctico. Eh, Me pregunto, ¿será que la gente vuelve otra vez a tener dudas con respecto a eso? ¿Qué tal, Isaías? ¿Cómo andamos? Espectacular. La vez pasada me iba a conectar, o sea, pero perdí 5-1, o sea, vinieron toditos mis nietos, o sea, perder paitencia. Por mayoría de votos allí ya, o de feriados, venía acá, quédate con nosotros, digo, vale, a perder paitecia. No hubo caso, negociación cero. Ay, ay, ay. Y hablando de la- No, los nietos son los peores. O sea, no, tu hijo es bueno para llegar al lado de tu nieto. El nieto lo manda. A la pucha. Bueno, vamos a retomar otra vez de una manera de modo de repaso otra vez lo que es el hiper. Estaba comentándole hace rato al compañero, voy a volver a alzar la tarea y otra vez la misma hoja, nomás le voy a volver a alzar otra vez. Para aquellos que aún no hicieron, aprovechen. O sea que si podés sacar 5, tenés que sacar 5.5. No vaya a macanear. ¿Por qué? Porque suma eso para cuando vos vas a hacer tu promedio después. Te va sumando después la nota. Y te puede jugar en contra en la medida de si es que no aprovechas la materia que podés sacar 5. ¿Entienden? ¿Quiénes están colgados todavía? Dianita, ahora, eso, Diana. Mm, a ver. Estamos unos cuantos ya. A ver, a ver, a ver. 6 están. No sé si le esperamos un ratito más, le esperamos a los compañeros y después comenzamos. Vamos a esperarle 2 minutos más.
Bueno, de los conectados, ¿quién todavía no alzó su trabajo? Yo entregué, profesor, pero no tuve un buen retorno no sé si tuyo o cómo podemos saber si está bien o tenemos que volver a hacer otra vez. Bueno, voy a volver a. No, en realidad yo valoro simplemente el que entreguen en fecha, en hora. Eh, Todavía no me senté a leer todos los trabajos, tengo que sentarme a leer. Y a partir de ayer que estoy trabajando acá en casa, entonces me es más sencillo porque no tengo compromisos pendientes, pero a partir de mañana ya me van a hacer calle. Bueno, bueno, sí, le voy a poner un retorno y van a tener una segunda oportunidad para retrucar o mejorar su trabajo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer un repaso general y voy a volver a alzar la tarea. Aquellos que no alzaron pueden aprovechar si es que quieren, si no quieren. Lo siento, ya depende de ustedes. Aquellos que alzaron y les parece que están en condiciones que pueden mejorar y vuelven a mejorar su tarea. Pueden mejorar y volver a alzar otra vez. Se dan cuenta que le hace falta todavía alguna modificación, hay algo que se puede cambiar, entonces cambian y vuelven a alzar. ¿Les quedó para claro? Espero que sí. Bueno, dejaré ya toda esa gente. Porque ya creo que somos lo que estamos y estamos lo que somos. Muy bien. Identificación de peligro, evaluación de riesgo y control de riesgos. Hiper. ¿Mm? Objetivo. Entender los conceptos básicos del hiper. Elegir y aplicar las herramientas adecuadas para la evaluación de riesgo. Identificar los peligros potenciales e inminentes en su ambiente de trabajo. Evaluar los riesgos por acción y exposición, así como establecer las medidas de control, que pueden ser eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, controles administrativos y en último caso, uso de EPP. La importancia del IPER en las organizaciones, toda actividad que realizamos conlleva un riesgo. La lista es interminable y cubre cada aspecto de nuestra vida diaria, en el hogar, en la calle, en el trabajo, etcétera. Recuerdan que yo les dije que aquellas personas que no trabajan en industria podían hacer de cualquier cosa. Es que podés hacer hasta de los riesgos que tenés o que tienen tus hijos una vez que vos salís a trabajar. Valorar y concentuar con respecto a cuáles serían las medidas de mitigación o medidas de prevención. ¿Mm? Qué sé yo, enseñarle a tu niñera eh, dónde está el disyuntor en caso de que se vaya la corriente, eh, explicarle que cuando le corre a alguien o hay un cortocircuito, salta la llave. eh, en caso de haber una chispa o presenciar un inicio de fuego, cómo vas a. Todas esas cosas le podés enseñar a las personas que se quedan en tu casa. En realidad, si nosotros hacemos una valoración con respecto a los riesgos que se presentan en el día a día en tu hogar, en tu casa, que son los riesgos que tenés cuando vos salís de tu casa,
se quedan expuestos tu familia, tu señora, tu hijo, tu mamá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Esta parte está diseñado para ayudarle a evaluar los riesgos asociados a su trabajo y a determinar las medidas de control. En realidad, los riesgos al ser evaluados, ¿mm? Porque se recuerdan que el peligro se identifica y el riesgo se evalúa. ¿Mm? Perfecto. Los riesgos asociados al trabajo necesitan una medida de mitigación o una medida de control. Identificar qué tipo de medidas serán las que vamos a tomar, eso es lo importante. Una parte importante de su trabajo es aplicar las medidas necesarias para controlar estos riesgos y proveer un ambiente seguro para usted y sus colaboradores. Entender diferentes conceptos, diferenciar claramente peligro de riesgo, familiarizarse con el significado de los términos y palabras usadas en el proceso IPER. Estos son una fuente, esto es proveído por la OIT. Cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Una media de 4 por hora, multiplicado por 8, 32 por día, llevado al año. Eso es un número bastante interesante. De igual manera, cada 15 segundos tenemos 160 trabajadores que tienen un accidente laboral. Multiplicado por 4, que es lo que equivale un minuto. Eso multiplicado por hora y llevado a día de trabajo es un número bastante, bastante grande. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo momento debemos estar alerta con respecto a lo que tiene que ver a los peligros, la identificación correcta de los peligros, la buena evaluación de los riesgos y especialmente la preparación nuestra con respecto a las medidas de mitigación o corrección necesarias para controlar esos riesgos. Se están dando cuenta de lo importante que es poder hacer una correcta identificación de peligro y evaluación del riesgo. La prevención de accidentes es identificar con detalle los peligros y la exposición a estos, planificar y adoptar controles para la prevención de accidentes. Se solicita participación de los colaboradores. Mientras ellos se sientan seguros, no quieren participar o no se sienten tan afín. O está incluso el más rebelde que sale y te dice, para eso le contrataron a él. Quiere otra vez que nosotros hagamos su trabajo. Interesante, a veces como la visión que tienen algunas personas con respecto al desarrollo de las tareas del personal de seguridad y salud ocupacional. Elaborar una matriz de capacitación por puesto de trabajo de acuerdo a los riesgos de cada proceso. Permitir capacitar específicamente a colaboradores nuevos o transferidos, o sea que se les mudó de una sección a otra. Determinar los EPP necesarios y específicos para cada proceso.
¿Por qué? Porque por lo general se hace hasta lo imposible en la segunda, tercera corrección, pero hasta ahí podemos llegar y a veces tenemos que recurrir a los elementos de protección personal para poder seguir las labores cotidianas. Prevención de enfermedades ocupacionales es identificar con detalle la exposición a agentes higiénicos, determinar con detalle el perfil de exámenes médicos por proceso y puesto de trabajo de acuerdo a la exposición a riesgos críticos y a agentes higiénicos. ¿Mm? Planificar y adoptar controles para la prevención de enfermedades, determinar la reubicación de colaboradores por accidentes o enfermedades ocupacionales. Bueno, estos artículos que citan acá abajo no corresponden a nuestra legislación, ya que esto es una presentación de un ingeniero colombiano. Definiendo. Concepto. 1. Peligro. Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. Identificación de peligros es el proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Riesgo, probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Evaluación de riesgo. Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgo son o no aceptables. Medida de control sería la acción enfocada a controlar el riesgo de acuerdo a la jerarquía de controles. ¿Hasta aquí vamos bien o volvemos a repasar uno a uno esto? Vamos bien, profe. Genial. Gracias por contestar. Muchas gracias. Diferencia entre peligro y riesgo. Peligro. Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Mm? ¿Qué podría ser peligro en un consultorio odontológico? Material caliente, máquinas, electricidad, productos químicos, gases inflamables. ¿Mm? Para el médico o el ser humano, riesgo. Probabilidad de que el peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Alguno de ellos podría ser caída, choque, contacto eléctrico, intoxicación. Bueno, ¿qué significa hiper? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles. ¿Mm? Identificación de peligro, evaluación de riesgos y controles. Eso significa la hiper. Metodología que permite identificar con detalle los peligros y sus riesgos para valorarlos y con esto determinar los controles necesarios de acuerdo a la jerarquía de controles.
Bueno, siempre siguiendo en el tema salud, ya que estos son riesgos múltiples. En el cuadro superior, acá, ¿cómo se llama lo que están viendo? Aparte de llamarse dibujo. Ahora, pues, nadie se anima a decir cómo se llama eso que está ahí, que se está notando. ¿Qué le pasó a esta señora que está acá? ¿Mm? Tuvo una caída Caída de propia altura, diría. exacto, del mismo nivel. Muy bien. Ella quedó también expuesta al peligro biológico, físico. ¿Mm? ¿Sí o no? Sí, totalmente. Así es. ¿Por qué? Porque se nota manchas que pueden ser medicamentos, pueden ser manchas de sangre, algunas tomas que se hayan hecho, jeringa, elementos cortopunzantes que por lo general manejan ellos en cada momento del día. ¿Mm? Acá abajo, en este cuadro, ¿a qué riesgo están expuestos estas señoras, estas licenciadas que están trabajando ahí? O doctoras, no sé. Estas personas que están trabajando ahí, ¿a qué riesgo están expuestos? Contacto con cortopunzante, profesor. No Uno de utilización ellos, de perfecto. Otro, ¿cómo se le llama la exposición a la bacteria? Riesgo Patológico. eh, biológicos. ¿Mm? Riesgo biológico, perfecto. Otro más. También están expuestos a qué riesgo. Riesgo común. ¿Riesgo físico están teniendo ahí o no? Ergonomía. Exacto, y por eso esos son riesgos físicos, riesgos comunes. Ergonomía, también podría ser como la imagen anterior, una caída al mismo nivel. ¿Mm? Acuérdense que depende mucho de la masa corporal para poder determinar la velocidad con la que se va a golpear el cuerpo contra el suelo. ¿Mm? Es mentira, son los dibujitos nomás que los gordos rebotamos cuando nos caemos. No existe eso. Te reventás cuando te caes. Bueno, volviendo al siguiente cuadro, al otro cuadro que se encuentra junto a las enfermeras, este que está acá, que sería un quirófano. Me gustaría que se animen a citar cuáles son los riesgos que ustedes pueden divisar ahí. ¿Hay o no hay riesgo físico? ¿Se acuerdan de qué eran los riesgos físicos? Sí, iluminación, ruido, vibración. Ergonomía, psicosocial y todo está incluido. Exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes. ¿Hay o no hay riesgo físico en un quirófano?
Sí, sí hay. Profesor. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Existe riesgo químico o no? Sí, Perfecto. Existe también riesgo biológico o como dijo el compañero hace un rato, riesgo patológico. Que es un poco más término de la medicina, ya la patología, pero el riesgo en verdad es biológico porque para nosotros son los gérmenes que se encuentran presentes en el ambiente. ¿Existe o no existe el riesgo biológico ahí? claro que sí existe, profesor. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos riesgos físicos, tenemos riesgos químicos, tenemos riesgos biológicos. ¿M? Y dentro de los riesgos físicos podemos determinar un poco de ergonomía, podemos determinar la falta de exposición, falta de luz adecuada, ¿m? Ya estoy. Manipulación de elementos cortopunzantes. Se dan cuenta que en ese punto nosotros no podemos inferir para ayudar o tratar de mitigar nada en ese lugar. ¿Cómo podríamos mitigar? ¿Se escapa de nuestras posibilidades o no el hacer una mitigación en un centro de salud? Hacer una mitigación, proponer alguna medida. ¿M? ¿Cuál podría ser la medida? Citen algunas, por favor. Anímense, acá lo que tienen que animarse. Estamos haciendo un ejercicio teórico práctico. Y para un ¿Existe quirófano, algún- por ejemplo, medición de luz se puede hacer para mejorar la iluminación en ese lugar que se necesita bastante. Bueno, una de ellas sería, trabajaríamos entonces la parte de luces para mejorar las condiciones en las que van a trabajar los cirujanos. Perfecto. ¿Qué más podríamos mejorar? ¿Se acuerdan que no podemos tener recambio de aire ahí? ¿Por qué? Porque es una atmósfera controlada. Se debe mantener estéril. Entonces, se complica el recambio de aire. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos trabajar ahí? Ahí sí entraría quizás el equipo de protección biológica, profesor, porque igual como dijiste, los gérmenes están en el ambiente y más todavía con una persona infectada de repente que está siendo sometida a alguna cirugía o alguna intervención invasiva, van a haber ahí riesgo de contagio. Así mismo, ¿eh? Así mismo, ¿eh? En ese sentido, lo más que nosotros podríamos hacer es ayudar a mantener la frecuencia de limpieza, manejar el sistema de residuos, manipulación de residuos, tiempo, valorar el tiempo de exposición a lo que sería el ambiente en sí. ¿Mm? Ahí de repente, profesor, yendo un poco a una industria sería más fácil, pues imagínate que solemos escuchar la noticia que hubo una cirugía que duró 4 horas, que duró 5 horas, ¿verdad? Y de repente los profesionales de blanco no abandonan ese sitio para no poner la vida en peligro del paciente, entonces costaría muchísimo de repente limitarle el tiempo a ellos. Así mismo, al igual que colocarle elementos de protección, nosotros no podemos colocarle a un operario normal, podemos colocarle protección de tronco, que sería colocarle un cinturón, podemos colocarle guante específico para la tarea, poder colocarle codera, muñequera,
Incluso la ropa de protección puede ser una ropa de protección más, digamos, que le cubra más el cuerpo, puede ser manga larga. Para mayor visualización de la persona podemos colocar el chaleco reflectante, pantalones bien cómodos, ¿verdad? Pero para un cirujano es imposible, es imposible. De ahí que es muy complicado hacer una valoración profunda con respecto a lo que sería el comportamiento de una evaluación de riesgo para una industria. Es diferente a la valoración de riesgo que se hace con respecto a la medicina. Por eso es muy importante que a veces nosotros lleguemos a nuestra gente cuando hacemos las capacitaciones y les expliquemos a ellos. ¿Mm? Si amigo, se te entrega un elemento de protección porque se hizo la evaluación de riesgo y en esa evaluación salió de que te podemos proteger entregándote y usando estos guantes adecuadamente. Mira que hermano, no es solamente un guante chiquito que podés guardar en tu bolsillo y de tu bolsillo no te va a proteger, hermano. Hace 20 años se viene haciendo lo mismo y no, nunca pasó. Ah, bueno, ok. Ahora que vos identificaste y pudiste llegar a la causa raíz, te das cuenta de que es necesario proteger las manos. Entonces le entregas unos guantes para que cubra su mano. ¿Mm? En el caso de un frigorífico, guante de corte, muy importante. Se puede usar. ¿Por qué? Porque no es necesario tanta, pero tanta, ¿cómo sería decir? Tanta delicadeza que estorbe o incomode a las labores que va a realizar el operador o el colaborador o como le quieras llamar. ¿Mm? Si un operario va a trabajar a una temperatura normal, ambiente, que para nosotros no normal es 25 para arriba hasta 38, ¿mm? Eso es lo normal para un trabajador paraguayo. ¿Mm? Si vos le entregas un equipo de protección eh, tipo polar doble con todo certificado para que él utilice en una cámara donde se trabaja a -5 y él no lo utiliza adecuadamente o no hace los recambios de su tapaboca o de su protección facial en caso de que sea necesario y no lo hace en su momento o en la hora adecuada, se le va a producir quemaduras en la piel. ¿Eh? Inclusive se le puede producir obturaciones en la vía aérea superior. ¿Por qué? Por condensación de la humedad que tiene el elemento de protección. ¿Quién de ustedes era que trabajaba en el frigorífico? Bueno, digamos, identificación de peligro. ¿Cómo se identifican los peligros? Como lo acabamos de hacer. Cuando realice un trabajo debe preguntarse, ¿qué es exactamente lo que tengo que hacer? ¿Mm? ¿Con qué materiales voy a trabajar? ¿Qué equipos y herramientas voy a usar? ¿Cuándo realizaré el trabajo? ¿Cómo afectaría la actividad a realizar a las personas, equipos, materiales o ambiente?
El personal que dispongo es idóneo y es la cantidad necesaria para trabajar o para realizar ese proceso. Clasificación de los peligros. Peligros químicos, debido a la manipulación, uso en procesos y a la exposición a vapores, gases, solventes, humos, neblina, líquidos, sólidos como producto de reacciones químicas o de exposición a productos químicos. Eso sería la definición de peligros químicos. Definición de peligros físicos. Los peligros físicos del trabajo son peligros del lugar del trabajo que pueden afectar el cuerpo, como ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, ventilación, humedad, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, etc. Peligros locativos. Escalera, baranda, defecto en los pisos. ¿Mm? ¿Qué defectos? Liso, irregularidades, húmedos, techo, altura insuficiente, muro de almacenamiento inadecuado, falta de orden, aseo y limpieza. ¿Mm? Peligros biológicos. Es la exposición a mohos, hongos, virus, bacterias, parásitos, plagas, roedores, entre otros, que pueden producir enfermedades. Bueno, hasta aquí la primera etapa. Nos vemos en 10 minutos. Aquellos que sean afín de participar en la segunda etapa, les solicito por favor su colaboración, debido a que vamos a entrar en una serie de ejercicios de identificación de peligros y valorización de los riesgos. ¿Quedó para bien claro? ¿Sí? Espero que sí, y le espero a toda la gente que tenga intención de participar para poder aprender con respecto a eso. Nos vemos en 10 minutos.